Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Donald Trump ha vuelto a Washington desde Florida. A bordo del avión presidencial ha lanzado esta madrugada este mensaje a Delcy Rodríguez. Dice, queremos acceso a todo lo que pidamos. Acceso al petróleo, a carreteras y puentes. Todo lo que exijamos nos lo tiene que dar. Presiona, por tanto, así a Delcy Rodríguez, histórica del chavismo, a la que va a mantener en la presidencia de Venezuela, con la advertencia de que, si no cumple con lo que pide, pagará un precio más alto del que ha pagado Maduro. Esta es una frase textual de Trump que, para que no haya dudas, ha dejado esta otra frase esta noche. Queremos arreglar el sector petrolero, después arreglar el país y después las elecciones. Esta es la secuencia por si había dudas de las prioridades. También esta madrugada Delcy Rodríguez ha enviado un comunicado. Ofrece en él trabajar conjuntamente con el gobierno de Estados Unidos. Ayer mismo Marco Rubio volvió a explicar que Washington, está dispuesta a trabajar con ella, con Delcy Rodríguez, y que ya irán evaluando. Marco Rubio volvió a cerrar la puerta a María Corina Machado, de la que dicen que es fantástica, pero no la quieren. María Corina Machado is fantastic and she's someone I've known for a very long time and she the whole movement is. Han pasado 2 días. Maduro y su mujer Cilia Flores comparecen hoy ante un tribunal de Nueva York. Trump vuelve a Washington, desde donde dirigirá la transición en Venezuela. No sabemos cómo, ni durante cuánto tiempo, ni bajo qué normas. Sabemos que serán sus normas y el tiempo que a él le venga en gana. Ha capturado a un dictador que reprimía Venezuela. Ahora quiere hacer un protectorado del país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo y cuenta para ello con dirigentes del chavismo. Sabemos qué es lo que va a pasar con el petróleo venezolano. Lo que no sabemos es qué va a pasar con los venezolanos. Sabemos también que el derecho internacional claudica ante la ley del más fuerte. Trump esta misma noche ha advertido a Cuba y a Colombia y ha dicho esto, que necesitan a Groenlandia. ¿Y quién podría frenarle ahora? En este mundo en el que la democracia va a menos, en que son posibles dictaduras y genocidios, hay un rasgo característico. Conviven varias épocas en una. Ahora hay emperadores y ansias de grandes imperios, señores feudales tecnológicos, ecos de los años 30 y de la Guerra Fría. Por lo que se ve, ha vuelto también el colonialismo. Esto es lo que parece, y aquí nadie disimula, una lucha por las materias primas por las que Trump ha capturado a Maduro pero deja al chavismo en el poder y que llena el futuro de preguntas. ¿Qué ha sido del derecho internacional? ¿Qué ha sido del principio de soberanía de cada país? ¿Qué va a pasar con Europa y con la idea de la Unión Europea? Y sobre todo, ¿qué precedentes se establecen? O dicho de otra manera, aquí, ¿quién va a ser el siguiente? Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. El enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, ha llegado ya hace apenas unas horas a la frontera entre Colombia y Venezuela a la espera de poder pasar al lado venezolano. Colombia ha desplegado en esa frontera a unos 30.000 soldados y en uno de los pasos en Cúcuta es donde podemos saludar a Nico, para el que son ahora mismo las 2:03 de la madrugada. Hola Nico, buenos días. Hola Sastre, buenos días. El gobierno de Venezuela ha dicho esta madrugada que el país, que Venezuela, está en una paz absoluta, mientras Delcy Rodríguez ha tendido la mano a trabajar en colaboración con Washington. Eso al tiempo en que Delcy Rodríguez ha anunciado, Nico, una comisión para trabajar ahora en la liberación de Nicolás Maduro. Sí, como dice, justo cuando se cumplen 2 días del bombardeo y la detención de Maduro en Caracas, el gobierno de Venezuela tiende ahora la mano a Estados Unidos a pesar de las amenazas de Trump, y en 2 comunicados, primero ese de la propia Delcy Rodríguez, que asumirá en unas horas el cargo de presidenta interina, insiste en que Venezuela tiene voluntad de paz, que está dispuesta a negociar y a cooperar, y le escribe literalmente a Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo y no la guerra. Y en otro comunicado, este de hace poco más de 2 horas, el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, se ha dirigido a la nación. Certificar que hasta ahora nuestra patria, a lo ancho y a lo largo, se encuentra en absoluta paz, se encuentra en absoluta protección de las instituciones. Lanza un mensaje de control de la situación apenas 48 horas después del bombardeo estadounidense y de la llamada extracción de Maduro, sobre el que siguen exigiendo su liberación y a la de su mujer. A Delcy Rodríguez se la ha visto también esta noche visitando a los soldados heridos en el asalto de las tropas de élite de Trump. 2 días de máxima incertidumbre que en esta frontera han hecho que Petro haya desplegado a más de 30.000 hombres. Más de 4.000, 5.000 hombres que estamos articulados, hombres y mujeres. No solamente estamos desplegados en esta vehículos, zona son 4.000, en esta zona del puente Simón Bolívar, preparados ante la eventualidad de una posible salida de venezolanos que de momento no se está produciendo en gran número. Recordemos que Colombia es el país que más venezolanos ha acogido en estos años de exilio, con más de 3 millones, como Carlos, instalado aquí en Cúcuta. Yo había perdido ya mis esperanzas.
Pero con esto que pasó, ya digo que ya van por ellos, ya este año no creo que pase ya. Tiene aparte de su familia aún en Caracas, dice sentir miedo mientras él sigue pegado a la radio, escuchando las noticias de su país y llevando en su taxi a compatriotas que cruzan a cuentagotas por estos puestos fronterizos que hasta ahora, 2:05 de la madrugada, presentan Sastre una imagen de absoluta calma, solo eso sí, con algunos murciélagos traviesos muy activos que miran los soldados junto a sus blindados a la espera de acontecimientos. En el abierto volvemos a ese punto, a Cúcuta, la frontera entre Colombia y Venezuela. Nicolás, gracias. Hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Ha habido dos noticias clave, por tanto, esta madrugada. Una estaba en ese comunicado de Delcy Rodríguez, la otra en las palabras que les contaba que ha dicho Donald Trump a bordo del avión presidencial en su regreso a Washington desde su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. Trump vuelve a advertir con una segunda oleada de ataques contra Venezuela si el gobierno de Rodríguez incumple con aquello que él le pide, que es el acceso total, un acceso no solo al petróleo, también a las infraestructuras. Y mientras, amenaza a Petro en Colombia, del que dice que es un enfermo. Desde Nueva York, Nicolás Lupo. Desde el avión presidencial, Trump ha vuelto a recordar esta pasada noche que Venezuela está en el área de influencia de Estados Unidos y que Cuba está lista para caer. También ha añadido que deberían hacer algo con los carteles mexicanos o la producción de cocaína en Colombia. Mientras, en Nueva York, Maduro y su mujer serán puestos hoy a las 12 a disposición judicial. El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, leerá los cargos contra ellos. Se espera que ambos se declaren no culpables y que a posteriori el juez ordene su detención a la espera de juicio. El Departamento de Justicia acusa a Maduro de narcoterrorismo, cuya condena mínima son 20 años y otros 3 cargos. Por su parte, el fiscal general durante el primer mandato de Trump, Bill Barr, dice que el caso de Maduro es similar al de Noriega, el dirigente panameño que fue depuesto por los Estados Unidos y condenado a 40 años por narcotráfico, aunque Barr cree que la sentencia a Maduro podría ser incluso mayor. Hemos sabido también en estas últimas horas que, según Cuba, la operación para capturar a Maduro acabó con la vida de al menos 32 hombres cubanos que formaban parte del equipo de seguridad de Maduro y que habrían sido asesinados, por tanto, por los soldados de Estados Unidos. Agustín Rodríguez Chagón. El gobierno cubano habla de combatientes caídos en un acto criminal de terrorismo de Estado. El presidente Miguel Díaz-Canel dice que son soldados que perdieron la vida mientras se encontraban en misiones de representación en Caracas. 32 fallecidos que se suman a los al menos 40 de los que habla el gobierno venezolano en esta operación especial que, según medios de Estados Unidos, llevaba meses gestando la CIA con varios infiltrados en el entorno del presidente venezolano. Eso es lo que explica los pocos minutos que tardaron los militares en encontrar a Maduro y a su esposa desde que lanzaron las primeras bombas sobre Caracas. Justice and State Department are announcing a historic Y fue este anuncio de Pam Bondi en agosto poniendo precio a la cabeza de Maduro, lo que aceleró la operación, según el New York Times. Esos $50 millones de recompensa fueron cruciales para que la CIA se hiciera con un contacto que detalló los movimientos de Maduro, su día a día, incluso lo que comían sus mascotas. También, claro, cómo funcionaba su guardia personal. De hecho, las fuerzas de la CIA ensayaron esa captura en una maqueta de escala real. Fue el viernes a las 11 menos cuarto de la noche cuando Trump dio el ok al plan. Apenas 3 horas después, pasadas las 2 de la madrugada, Washington conseguía sus objetivos. Anoche habló Edmundo González Urrutia, que exige la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, califica la detención de Maduro como un paso importante, aunque insuficiente, y se dirigía así, el opositor al chavismo, a los militares. Como presidente de los venezolanos, hago un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República. El jefe de la sección de internacional de la SER es Pablo Morán. Hola, Pablo, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Con la perspectiva ya, Pablo, que dan estos primeros 2 días, digamos que se van poniendo algunas cosas en el que será su nuevo sitio, esa transición de la que habla Trump, que no será breve, no será con Edmundo González o con María Corina Machado, sino con dirigentes del chavismo. Y no dirigentes de segunda fila, Sastre, pesos pesados del chavismo como Delcy Rodríguez, mano derecha de Maduro, hermana del presidente de la Asamblea Venezolana, ministra de Hidrocarburos y ahora también interlocutora de Washington. Al menos de momento el régimen la acepta y cierra filas. Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir todas las atribuciones, deberes
y facultades como presidente. Incluidas las Fuerzas Armadas, según esta declaración del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, otro peso pesado del chavismo que se queda. La gran incógnita es cuánto va a durar esta piña, si abrirá brecha del chavismo la historia del topo que ayudó a la CIA para secuestrar a Maduro y qué se ha acordado exactamente con Trump para convencerlo y apartar al menos de momento a la oposición. Eso sigue siendo una incógnita. El gran objetivo, reconocido por Washington, lo escuchábamos, es el petróleo, aunque Estados Unidos no lo necesite. We don't need Venezuela's oil. What we're not going to allow is for the oil industry in Venezuela to be controlled by adversaries in the Lo que no van a United permitir es que se lo lleven sus adversarios, China, Rusia, Irán, tal y como ha reconocido Marco Rubio en su carrusel de entrevistas de este domingo, en el que también dejó así la posibilidad de unas elecciones en Venezuela pronto. No es una prioridad, insistió ayer Rubio, que sigue teniendo serias dificultades, como el resto de la administración Trump, para explicar el encaje legal del ataque del sábado, aunque matizan que no van a dirigir directamente Venezuela, sino presionar para que el chavismo cumpla con ellos. Algo relevante aquí, Pablo, es ver cómo van tomando posiciones los distintos actores de la comunidad internacional. Europa ha emitido un comunicado que no es unánime, en el que no hay condena. España, que firmó ese documento, suscribió otro documento más crítico con Donald Trump, aunque no menciona a Estados Unidos, y en el que están también Colombia, México, Brasil o Chile. Sí, desde luego que hay diferencias en el tono y en el lenguaje entre ambos comunicados que en realidad ponen sobre el papel las reacciones que venimos escuchando desde el sábado. El comunicado de la Unión, del que se ha desmarcado Hungría, se limita a pedir una salida pacífica a la situación creada y pide a los actores implicados que eviten una escalada. España ha empujado para elevar el tono, pero había que aunar posturas más comprensivas con la acción de Trump, como es el caso de la Italia de Meloni. La otra declaración a la que se ha adherido España, la que agrupa a los países latinoamericanos con gobiernos de izquierdas, pues hay un rechazo más explícito y claro al ataque, aunque sin citar explícitamente a Estados Unidos ni a Trump, al que acusan de intentar desestabilizar toda la región. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. Va a estar en este estudio el ministro de Exteriores, Álvarez. Le preguntaremos por la carta de Pedro Sánchez, en la que ayer decía que esta operación del fin de semana refuerza la necesidad de un gobierno de coalición aquí en España. Y esta mañana hablaremos también con Cuca Gamarra sobre la posición del PP. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La situación en Venezuela se vuelve a convertir en asunto de política interna española que evidencia la distancia entre el gobierno y la oposición, también entre el gobierno y sus propios socios, y aunque menos, entre el PSOE y Sumar. Ayer el presidente Pedro Sánchez eligió dos perfiles, digamos, los dos críticos, uno más contenido, primero como presidente, y otro más rotundo en la carta que envió a la militancia socialista de la que les hablaba ahora. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sánchez ha ido endureciendo poco a poco su posición de la prudencia mostrada por la Moncloa en las primeras horas a la condena rotunda que expresó ayer en la carta remitida a la militancia de su partido, donde califica de violación del derecho internacional la captura de Maduro. En el equipo del presidente aseguran que han querido responder con cautela, esperar a conocer los planes de Trump y la reacción de la Unión Europea. De hecho, más allá de los comunicados, aún no hemos escuchado una valoración por boca del ministro de Exteriores, que este lunes va a responder por primera vez preguntas aquí en la cadena SER. El ala socialista se ha ido acercando así a las posiciones fijadas por su socio de coalición, que ha ido más lejos en la crítica desde un primer momento. Sumar ha acusado a Estados Unidos de ejercer un modo de gobierno basado en la violencia y el autoritarismo. Moncloa insiste en que la posición oficial es clara: no reconocer la legitimidad de Maduro, pero tampoco una intervención ilegal y una injerencia externa, que es como califican la operación llevada a cabo por Estados Unidos. De la posición de los socios vamos a escuchar a Yone Belarra de Podemos y a Enrique Santiago de Sumar. Lo que pasó ayer en Venezuela solo puede ser calificado como terrorismo de Estado. Y el principal, el más importante terrorista que existe en este momento en este país, en este mundo, es Donald Trump. La liberación inmediata del jefe de Estado de Venezuela, que ha sido secuestrado. La liberación inmediata y sin condiciones para restaurar el derecho internacional. En el PP, la comparecencia de Trump y su avala Delcy Rodríguez al chavismo para seguir cobrando Venezuela produjo también alguna vacilación. Desde el partido salieron primero varios dirigentes que celebraron la libertad venezolana y otros después que rechazaron la actitud de Trump, con quienes han sido la oposición interna a Maduro. Finalmente fue Feijóo quien también a través de una carta en redes aclaró ayer su postura. Dice el líder del PP que la marcha de Maduro es una
la caída de Maduro es una buena noticia sin ambajes, pero reclama un papel para María Corina Machado, mientras a quien culpa es al gobierno español. Julia Molina, buenos días. Buenos días. En una carta publicada en sus redes sociales, Feijóo señala a Delcy Rodríguez como protagonista de la dictadura y critica que escogerla como figura de transición es darle continuidad al régimen. El líder del PP califica de histórica la captura de Nicolás Maduro, pero no comparte la propuesta de Estados Unidos. Escribe que las dictaduras no se derrocan a medias y que es necesario que la voz de los venezolanos se escuche. Frente a un Trump que considera que María Corina Machado no cuenta con un apoyo suficiente entre los venezolanos, Feijóo reivindica su papel y el de Edmundo González. Dice de ellos que representan la vía democrática, pacífica y constitucional. En la carta también aprovecha para arremeter contra el gobierno de Sánchez, al que acusa de haber protegido a Maduro durante estos años, una idea que también repetía su vicesecretario Elías Bendodo. Pedro Sánchez se pone en el lado incorrecto de la historia. Todas las democracias están saludando la liberación de Venezuela y la apertura de una nueva etapa que tiene que conducir a una senda democrática, menos el presidente Sánchez. Dicen en el PP que la izquierda ha mantenido amistades peligrosas en Venezuela y que es una mancha histórica de la que les será imposible librarse. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. La borrasca Francis es hoy la otra gran noticia que nos tiene pendientes del tiempo. En las últimas horas las lluvias más intensas se han registrado en Andalucía, con el envío de 2 alertas a los móviles en Málaga y también el desbordamiento del río Guadalhorce. Es como sonaba la tromba de viento y agua esta noche en Cádiz, donde han caído más de 300 litros de agua, obligando al desalojo de 470 casas en Jimena de la Frontera. Hoy los avisos meteorológicos siguen activos porque va a llover, pero sobre todo va a hacer mucho frío, con nevadas que han empezado ya esta noche. Jordi. Así es, nieve que ahora mismo afecta sobre todo al norte de la provincia de Toledo. Ha dejado de nevar ya y no lo va a hacer más en la Comunidad de Madrid, pero cuidado con las placas de hielo. También continuará durante la mañana nevando en provincias como Guadalajara, Teruel, Castellón, especialmente el interior, Cuenca, o en Cataluña, especialmente en el interior, también en prácticamente todas las cotas. No una gran nevada, pero que puede generar problemas por afectar a sitios no habituados, y además con estas temperaturas muy bajas en todo el país que, insistimos, pueden provocar placas de hielo. La lluvia no se repetirá como ayer con tanta intensidad en Andalucía, pero aún así en general en el sudeste de la península algunos chubascos intensos, también al norte de la isla de Gran Canaria, y la nieve ganará protagonismo, la nevada, esta próxima tarde y la próxima noche en el Cantábrico, especialmente en Asturias y Cantabria, prácticamente en todas las cotas. Vamos aún a Jaén, porque allí se ha producido el que la Guardia Civil cree que es el primer asesinato machista de este 2026. Los agentes detuvieron anoche a la expareja de la mujer que horas antes habían encontrado muerta en su casa. César García. La detención ha tenido lugar después de que la expareja prestase declaración ante los agentes de la Guardia Civil durante la tarde-noche del domingo. Además, la víctima figuraba en el sistema Biogen, según ha podido saber Radio Jaén. La mujer de 38 años ha sido encontrada muerta sobre las 4 menos cuarto de la tarde, con indicios de haber sido apuñalada en un carril del paraje Los Molinos de la localidad jienense de Quesada, municipio en el que vivía y que está consternado. Como muestra de condena, el ayuntamiento va a decretar este lunes 3 días de luto oficial y guardará un minuto de silencio. Además, ha suspendido todos los actos navideños previstos para estos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.